Hoy Brasil vive momentos muy complejos. Por eso es importante y fundamental que como educadores y educadoras podamos tomar contacto, conocer y escuchar cómo están atravesando este momento histórico en el país vecino. La conferencia que tendremos el gusto de compartir ahora está centrada en uno de los pedagogos más importantes de nuestro tiempo, el autor de uno de los libros más leídos en la historia de nuestro continente, que ha permitido formar en clave democrática a cientos de miles de maestros y maestras, educadores y educadoras en una perspectiva de educación basada en el diálogo y la co-construcción del conocimiento, pedagogía del oprimido. Paulo Freire es mucho más que el creador de un método de enseñanza. Él nos ha dejado un legado epistemológico para pensar la educación. Nos acompaña el doctor Walter Kohan, quien ha dedicado desde el campo de la filosofía una serie de trabajos fundamentales para comprender las ideas de Paulo Freire, así como de ese otro gran educador que fue Simón Rodríguez. Walter Kohan es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana de México. Entre sus principales temas de interés está la enseñanza de la filosofía, las relaciones entre filosofía e infancia y la filosofía de la educación. Es profesor titular de filosofía de la Universidad de Educación de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y acaba de publicar un libro fundamental en tiempos que donde la figura de Paulo Freire no solo es atacado por sus ideas, por sus convicciones, por sus sueños, sino por haber sembrado la semilla de que otro mundo es posible. Quiero entonces que recibamos con un fuerte aplauso al doctor Walter Kohan y su ponencia para el día de hoy, Volver a Paulo Freire, hoy más que nunca. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Quiero agradecerle sobre todo a los organizadores, a las instituciones, a la Alcaldía de Sabaneta, a la Corporación para el Desarrollo y la Educación de América Latina, a la Universidad Nacional de La Plata, a Claxo, a la Universidad del Atlántico Norte, Católica del Atlántico Norte, a las personas que ponen el cuerpo para que esas instituciones organicen eventos como este, y también a ustedes por la presencia y por el compromiso con encontrarse para pensar y para pensarse a sí mismos. Quiero también agradecer y dedicar esta intervención a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que está por llegar aquí y que va a hacer una ponencia después de la mía, que es un ejemplo de una mujer educadora, no solo por sus políticas públicas como presidenta de Brasil, sino sobre todo por su actitud de vida, especialmente cuando fue desalojada del lugar para el que había sido legítima electa por el pueblo brasileño. Bueno, es una emoción muy grande estar aquí en la infancia de este evento, en el comienzo. Espero estar a la altura de Zabaleta. No a la altura de Zabaleta porque es una altura muy grande, pero... ¿Cómo? Sabaneta. No a la altura de Sabaneta, que es una altura muy grande, sino a la altura de lo que podamos pensar, de lo que nos atrevamos a pensar y de lo que nos inspire a pensar Paulo Freire, que es una figura extraordinaria, que es tal vez el educador más importante de América Latina y que curiosamente se encuentra hoy en un lugar impensado, en un lugar absurdo. Yo no sé si ustedes están al tanto. Paulo Freire, que como dijo la persona que me presentó, es autor de La Pedagogía del Oprimido, que es la tercera obra más leída en el mundo en las ciencias sociales, que ha escrito libros traducidos a 30 idiomas,
que ha escrito más de 30 libros, que es profesor honoris causa de muchas universidades, ciudadano ilustre de muchas ciudades. Es un gran educador que además en su pedagogía afirma valores como la solidaridad, el amor. Ha sido colocado en un lugar infame, injusto, por quienes hoy ocupan el poder en Brasil, tanto que el propio presidente de Brasil ha puesto como una de sus metas principales en política educativa expurgar la ideología de Paulo Freire de la educación brasilera. Entonces yo quisiera que mi intervención aquí nos ayudara a pensar algunas preguntas que tienen que ver con esta situación, con esta figura, con la inspiración de Paulo Freire, y que es básicamente la pregunta: ¿por qué alguien como Paulo Freire, que afirmó valores como el amor, como la solidaridad en su pedagogía, genera tanto odio, genera tanto miedo, y genera tanto odio y tanto miedo no solo durante su vida, porque ustedes deben saber que Paulo Freire tuvo que se exiliar por un programa de alfabetización nacional, cuando la dictadura militar en Brasil en 1964, Paulo Freire tuvo que salir, fue primero preso por permitir que millones de brasileros pudieran acceder a las letras. Alguien fue preso, torturado y después tuvo que salir al exilio por su trabajo alfabetizador. Y esa es una pregunta que me gustaría que pudiéramos pensar, o que mi intervención, ojalá, sea suficientemente feliz como para ayudarnos a pensar por qué tanto odio, por qué tanto miedo por la educación, por qué tanto miedo por alguien que entrega su vida a la educación, por qué tanto miedo, incluso hoy, que Paulo Freire ya está muerto hace más de 20 años. ¿Por qué aún hoy un educador que afirma el amor, que afirma la solidaridad, genera tanto miedo y tanto odio? Y yo les voy a hacer algunas sugerencias de por qué me parece esta pregunta, por qué me parece, cuáles son las razones de esta reacción ante Paulo Freire. Y les voy a hacer voy a hablar no tanto de la política grande, no tanto de las políticas públicas, no tanto de la política educacional en sentido de una macropolítica, sino que me voy a referir a Paulo Freire como una inspiración para pensar la micropolítica de la educación. O sea, Paulo Freire como una inspiración para pensar cómo se ejerce el poder entre alguien que dice que ocupa el lugar de quien enseña o quien educa y alguien que dice que ocupa el lugar de quien aprende. O sea, lo que me va a interesar mostrarles o sugerirles, y tal vez eso nos ayude a entender por qué tanto miedo a Paulo Freire, cómo Paulo Freire podría ser hoy inspirador para pensar esas relaciones más pequeñas, más puntuales, que se establecen cuando se ejerce el poder de enseñar o cuando se ejerce el poder de aprender. ¿Qué podría Paulo Freire inspirarnos a pensar en relación con una política de la educación en el sentido menor, en el sentido de las relaciones pedagógicas que se afirman entre las personas en situación educativa? Quiero decirles también que ustedes ven ahí atrás que hay la tapa de un libro, Paulo Freire más que nunca, y quiero hablarles un poquito también de ese título.
¿Por qué hoy Paulo Freire? Y hay dos maneras, digamos así, por lo menos de leer ese título. Paulo Freire hoy más que nunca podría significar que justamente hoy, en el que Paulo Freire es atacado, en el que vivimos contextos educativos regresivos en muchos lugares de América Latina, en que las políticas públicas parece que van en la contramano de la educación popular, se podría pensar entonces que en ese sentido hoy Paulo Freire es más importante que nunca. Y es cierto, en un sentido lo es, pero más que nunca tiene otro sentido y creo que un poco más profundo, menos obvio, que es también el que me gustaría invitarlas e invitarlos a pensar y que tiene que ver con una relación con el tiempo. Hoy más que nunca es una expresión de tiempo y el tiempo es una de las cosas principales que hacemos cuando enseñamos. ¿Cómo decirlo? Vieron que Paulo Freire se opuso a lo que llamó de una concepción bancaria de la educación, o sea, una concepción que considera que alguien sabe, que alguien no sabe, y que el sentido principal de enseñar es que quien sabe le transmita lo que sabe a aquel que supuestamente no sabe. Una educación como transmisión de conocimiento. Bueno, una de las razones que pienso que Paulo Freire es especialmente inspirador es que Paulo Freire ayuda a pensar, o nos puede ayudar a pensar, que el trabajo principal de un docente, y es un trabajo también político, no tiene que ver con la transmisión de saberes tanto cuanto con crear las condiciones para que se pueda vivir un cierto tiempo en el aprendizaje, para que se pueda tener una experiencia temporal en el aprendizaje diferente de la experiencia de tiempo que la sociedad en la que vivimos nos estimula o nos obliga a vivir. Me voy a referir a esto con más detalle más adelante, pero es como si quien enseña, el maestro, lo principal que haría es dar un cierto tiempo. Dar tiempo es una expresión que parece contradictoria, parece imposible. Una porque dar, en el sentido en que da un maestro, es algo imposible, porque es un dar que no espera nada a cambio. Es un dar que solo da, que solo entrega. Y es doblemente imposible, porque si hay algo que no se puede dar, es justamente el tiempo. Que el tiempo es algo, aunque nosotros tenemos esa expresión de tengo tiempo o no tengo tiempo, ese es un tiempo del capital, del mercado, es un tiempo que se cronometra. Vamos a hablar de ese tiempo. Pero el tiempo de la educación es un tiempo que no se mide, es un tiempo que se experimenta y es un tiempo, por lo tanto, que el docente no puede dar, pero sí puede crear las condiciones para que se pueda experimentar. Vamos a hablar de esto más adelante. Quisiera como decirles que esa inspiración de Paulo Freire, ya que estamos en un momento de inicios, en un momento de comienzos, en un momento, estamos en la infancia de este evento, tiene que ver justamente con pensar, como les decía recién, una pregunta. Y ustedes saben que las preguntas son también como infancias para pensar. Empezamos a pensar cuando tenemos una pregunta. Son las preguntas las que nos hacen pensar, las que nos llevan a pensar. Una pregunta es como una invitación a pensar. Es como si dijéramos cuando hacemos una pregunta, ¿querés pensar esto conmigo? Y esto es lo que yo los quiero invitar a pensar, esta pregunta.
¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto odio? Una vida educadora. Y yo les voy a proponer 5 palabras, 5 principios, 5 inicios, a partir de los cuales pensar esa vida educadora que Paulo Freire nos puede inspirar y ayudar a pensar y a vivir. Y después ustedes me dirán si les parece o continuarán pensando que estos 5 inicios, 5 palabras, tienen que ver con los paradigmas, las innovaciones, las experiencias que atravesarán este evento y que al mismo tiempo nos permitan pensar esa pregunta: ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto odio? ¿Y qué tan inspirador puede ser Paulo Freire de una vida pedagógica como la que precisamos en estos días en nuestros países en América Latina? Entonces son 5 palabras que les voy a proponer. Yo estoy viendo, acá tengo ustedes no sé si saben que aquí hay un reloj que va contando así como, parece una guillotina que va a bajar. 49, 48, ahora que me doy cuenta que va a caer sobre mí. Entonces no podemos perder tiempo. Pero no es ese tiempo el que hablo, ya me voy a referir al tiempo, a otro tiempo. Ustedes ténganme un poco de paciencia que vamos a poder entendernos. Bueno, les propongo estas 5 palabras, inspiradas en Paulo Freire, para pensar por qué Paulo Freire más que nunca nos puede ayudar a pensar una micropolítica de las relaciones pedagógicas para el tiempo que vivimos. La primera es la palabra vida, que es una palabra que tiene una larga tradición. Saben que Paulo Freire es considerado por muchos un gran filósofo de la educación. Y la palabra filosofía es una palabra que en muchos contextos genera un poco de respeto, pero también un poco de temor, como una cosa abstracta, como una cosa alejada, como ideas o pensamientos que tienen poco que ver con la realidad. Sin embargo, Paulo Freire encarna una tradición de la filosofía que entiende la filosofía no tanto como un conjunto de teorías, pensamientos o sistema de ideas, sino como una especie de modo y sabiduría de vida. Para Paulo Freire, la filosofía no es una teoría, sino que es una manera de problematizar la propia vida y de hacer de la vida una cuestión que merece ser pensada. ¿Por qué vivimos esta vida educadora que vivimos y no otra vida? En esta tradición, Paulo Freire encuentra muchos antecedentes, a comenzar desde la lejana figura de Sócrates. ¿Se acuerdan de Sócrates? Sócrates de Atenas. Sócrates de Atenas, ¿se acuerdan? ¿Qué sabía Sócrates de Atenas? No, así me hacen, ¿verdad? Nada. A no ser una única cosa que sí sabía. ¿Que cuál era? Que no sabía. Muy bien, Sócrates solo sabía que no sabía. Y por lo tanto, ¿qué hacía? Preguntaba o procuraba saber. Pero vean qué interesante entonces. Disculpen que me sale también alguna palabra en portugués, que vivo en Brasil hace muchos años. Y si me sale alguna palabra en portugués, me disculpan y me avisan que me corrijo. Entonces, Sócrates, que de alguna manera funda la filosofía, la funda no como un saber, porque justamente Sócrates nada sabía, sino más bien como una relación con el saber. Como justamente lo único que sabemos es que nada sabemos, es que precisamos saber. Si sabemos, no buscamos, porque ya sabemos. Lo único que podemos saber para de verdad querer saber es que no sabemos. Es como una paradoja, porque Sócrates ¿sabe o no sabe? ¿Sabe o no sabe? Estoy preguntando, ¿sabe?
No, no sabe, pero sabe que no sabe. Entonces, ¿sabe o no sabe? Sabe. ¿Qué sabe? Que no sabe, entonces no sabe. No sabe. ¿O sabe? No sabemos. Bueno, esto que nos genera Sócrates es lo que genera la filosofía, cuando nos genera una especie de paradoja que nos hace pensar, que nos saca del lugar. Porque si sabemos, no queremos saber. Y si ni siquiera sabemos que no sabemos, tampoco queremos saber. Entonces es como, digamos, un movimiento inspirador que nos dice, es preciso salir a buscar porque sabemos solamente que no sabemos. Y miren, Sócrates no había solamente uno en Atenas. No sé si ustedes conocen la historia de Simón Rodríguez, que Nicolás ahora mencionó. Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, una de las figuras mayores de la educación popular latinoamericana. ¿Saben cómo llamaba Bolívar a Simón Rodríguez? ¿Saben cómo lo llamaba? El Sócrates de Caracas. Porque Simón Rodríguez hacía algo parecido a lo que hacía Sócrates. ¿Y qué es lo que hacía? Salía a cuestionar y a poner en cuestión lo que las otras personas decían que sabían. Porque Simón Rodríguez, como Sócrates, pensaba que solamente se puede saber que no se sabe para salir a buscar y no para instalarse en un saber. Bueno, esto ha sido tremendamente inspirador para Paulo Freire, que creo yo se inscribe también en esta tradición de un maestro socrático que solo sabe que no sabe y que además coloca a la pregunta como un motor principal para pensar y para cuestionar por qué vivimos la vida que vivimos y no de otra vida. En otras palabras, si queremos transformar no solo la vida que cada uno de nosotros lleva, sino la vida que compartimos en comunidad, precisamos poner esa vida en cuestión y precisamos salir a preguntar por qué en nuestra sociedad se vive como se vive y no de otra manera. Y vean, el precio que pagó Sócrates es la muerte, el precio que pagó Simón Rodríguez fue el exilio, y el precio que pagó Paulo Freire fue también el exilio, y ahora el doble exilio que se pretende hacer con él después de su muerte. Entonces vean, parece que la vida, cuando la educación se compromete con una actividad de problematizar la vida y no apenas como un saber desconectado de la vida, parece que genera cierta incomodidad, pero al mismo tiempo genera la posibilidad de una vida educadora que se piensa y se problematiza a sí misma. La segunda palabra que les quiero proponer para pensar, la primera es vida, la segunda palabra que les quiero proponer para pensar es igualdad. La igualdad es una palabra extremadamente importante, sobre todo en sociedades tan dramáticamente desiguales como las nuestras. Bueno, miren, hay algo que les quiero hacer pensar, que es en lo que coinciden Paulo Freire, Simón Rodríguez y los grandes educadores de esa tradición filosófica popular de América Latina. Y es que la igualdad no es un objetivo de la educación, sino que es un principio. Esto es, no educamos para que las personas sean iguales, sino que porque pensamos que las personas son iguales, educamos. Simón Rodríguez lo decía de una manera preciosa. Simón Rodríguez decía así: escuela para todos porque todos son ciudadanos. Hoy nosotros pensamos que la escuela va a ser ciudadanos. Simón Rodríguez decía que era al contrario. Son los ciudadanos que hacen la escuela. Solo los ciudadanos pueden hacer escuela. Sin ciudadanos no hay escuela. Sin iguales no hay escuela. No se dialoga
con un desigual, no se dialoga con un superior o con un inferior. A un superior se le obedece, a un inferior se le da órdenes. Solo entre iguales se dialoga, y esto es algo que Paulo Freire dijo de todas las maneras posibles. Dijo, por ejemplo, cualquiera es capaz de aprender cualquier cosa si se le ofrecen las condiciones para tal fin. Esto es, la igualdad, y mucho más en sociedades desiguales como las nuestras, es algo de lo que partimos y no es algo a lo que aspiramos. Porque si aspiramos a la igualdad, estaremos consagrando la desigualdad de la que partimos. A veces los maestros caemos en la tentación de explicar cosas que nos parece que nuestros alumnos no serán capaces de aprender. Pero en verdad, lo que enseñamos cuando hacemos eso es justamente que ellos no serán capaces de aprender porque nosotros les explicamos. No es que ellos no son capaces y por eso les explicamos, es porque les explicamos que ellos se vuelven incapaces. Entonces, la capacidad igual de todos de aprender es un principio, no es un objetivo, porque si lo ponemos como objetivo, lo negamos, lo contradecimos. Voy a pasar a la tercera palabra, porque este reloj sigue avanzando y yo tengo miedo que me caiga encima y ustedes no lleguen a las 5 palabras y no me lo van a perdonar. Entonces vamos a la tercera palabra. La tercera palabra es amor. Amor en varios sentidos. Paulo Freire vivió una vida amorosa. En su última entrevista, pocos meses de morir, pocas semanas antes de morir, le preguntaron, Paulo Freire, ¿cómo querés ser recordado? Y Paulo Freire dijo, quiero ser recordado sobre todo como un ser que sobre todas las cosas amó profundamente. Amó las personas, amó los bichos, amó todas las formas de vida. Y el amor, dice Paulo Freire, es como una fuerza que se alimenta a sí mismo. Dice, cuanto más amamos, más amamos. Parece como un trabalengua, una repetición. Cuanto más amamos, más amamos. Parece una frase que se repite a sí misma. Pero en realidad lo que está queriendo decir es que el amor es como una fuerza inventora de sí mismo. Es preciso amar para poder amar y es preciso poder seguir amando para que el amor se torne una fuerza educativa. Yo les quiero agregar como 2 o 3 sentidos de lo que puede querer decir el amor, no apenas como amor a una persona o amor a un ser vivo, sino como una inspiración para vivir una vida educadora. Entiendo el amor inspirado en Paulo Freire como la confianza en la posibilidad de que el mundo nazca siempre, de que siempre sea posible un nacimiento del mundo. Amar significa apostar en que el mundo nace y renace a cada vez y puede seguir naciendo. Y amar o apostar en el amor también significa confiar en el mundo que puede nacer a partir de 2, a partir de la diferencia y no a partir de 1, de la identidad. Apostar en el amor, en educación, repito, significa confiar en la diferencia y el 2, la multiplicidad, y en el mundo que somos capaces de construir cuando afirmamos la diferencia y no cuando queremos volver a la identidad. ¿Cómo es el mundo
cómo es un mundo amoroso, es como preguntarse qué mundo podemos construir cuando principiamos ese mundo en la diferencia. ¿Cómo puede ser un mundo educativo? ¿Cómo puede ser el mundo que se inventa cuando se enseña y se aprende, cuando se parte de la diferencia, cuando se confía en la diferencia y no en la unidad? Voy a la cuarta palabra. La cuarta palabra es errancia. Errancia tiene al menos dos sentidos. Uno, el sentido del errar en el sentido del error, del equivocarse. Y otro, el errar en el sentido de desplazarse sin anticipar el lugar al cual se llegará. Paulo Freire pertenece a una tradición extraordinaria de maestros andarillos, errantes latinoamericanos, como Simón Rodríguez y tantos otros. Y esto tiene un valor extraordinario para la educación y pienso que para nosotros pensar hoy una política del enseñar y el aprender. Uno es por la relación que esto genera con el error. No ver el error como un problema, algo que tiene que ser superado, algo que tiene que ser castigado o reprendido o reprimido, sino el error como una oportunidad para aprender, para pensar y para construir otro mundo. Pero esto también tiene que ver con el errar en el sentido del desplazarse y no pretender que los que aprenden se desplacen al lugar que ocupa el que enseña y el que supuestamente sabe, sino con un maestro errante que erra en el sentido de desplazarse hasta alcanzar los otros saberes y sobre todo los que ocupan un lugar de otredad en relación a los saberes dominantes. Entonces la errancia es como una inspiración para un maestro que no está quieto. Yo estoy tratando de acompañar lo que estoy diciendo con mi cuerpo que está tratando de errar un poco, por eso no me he querido quedar quieto también. La errancia es como una metáfora de un maestro que no piensa que domina los saberes o que sabe el lugar en el que se encuentran los saberes, sino que más bien sabe que la búsqueda del saber es una aventura amorosa y compartida en la cual él precisa despojarse de sí mismo para alcanzar a los otros del saber y alcanzar los saberes otros que justamente a partir de la diferencia pueden ser construidas. Nicolás recién recordó la frase de Simón Rodríguez, enorme, preciosa: inventamos o erramos. Erramos puede querer decir esas dos cosas, les decía recién. Erramos, nos equivocamos, o erramos de somos errantes. Inventamos también tiene al menos más de un sentido. Inventamos puede querer decir innovamos, como dice el título del Congreso. Inventamos en el sentido de creamos, de somos creativos, de traemos una diferencia, otro mundo. Pero inventamos, en su etimología, viene de una palabra latina, inventus, un verbo invenire, el participio. Venire significa venir, llegar, en, dentro. Invento es lo que ha llegado adentro. Entonces, el maestro inventor, el maestro inventivo, no solo tiene que ver con un maestro creativo, sino tiene que ver con un maestro que abre las puertas para que los que están afuera puedan llegar. Quiere decir que la invención no solo tiene que ver con la innovación, sino también con la hospitalidad, con la apertura para que nadie quede afuera de la institución pedagógica. Simón Rodríguez decía, una sociedad en la que hay una única persona sin educación es una sociedad deseducada. Esto me imagino que suena particularmente fuerte en Sabaneta, que es una ciudad educadora o es una ciudad que se pretende alcanzar
a todos. Entonces vean cómo la invención y la errancia pueden querer decir también respecto no solo a la innovación y a la creatividad, sino sobre todo a la solidaridad y a la hospitalidad. Y la vida de Paulo Freire es extraordinariamente aleccionadora. Paulo Freire fue un maestro errante por obligación cuando tuvo que salir al exilio, pero también por elección, cuando volvió del exilio y continuó viajando. Porque dice, aprendí que viajar no es apenas una manera de conocer los otros, sino sobre todo una manera de conocernos a nosotros mismos a través de los otros. Figura entonces cuarta palabra para el maestro, para esa política de la educación, y voy a ir a la última, que es la más importante, que es la principal. Adivinen cuál es la última palabra. ¿Cuál es? ¿Cuál? Enseñanza. No, no es enseñanza. No. Es la más, piensen en una cosa más importante. ¿Cuál es la cosa más importante en educación? ¿Están mirando para allá? No está. ¿Cómo? Saber, no es saber. Acción. Aprendizaje. Vocación, tampoco. ¿Qué es la cosa más importante? Por favor, por el amor de Sócrates, por el amor de Paulo Freire. Sonrisa. La sonrisa es maravillosa, pero no. Idea. Ideas también es bueno, pero no. Compartir es maravilloso, pero no es la cosa. Están olvidando de lo más importante. Crecer. No. No, estoy medio sordo. De vuelta. Estudiante. Miriam está contenta. Es una linda palabra, pero no. Estudiante está un poquito calentito, está como más cerca. Bueno, se las digo. No tiene gracia si se las digo. Persona. Es un tipo de persona, sí, es un tipo de persona. Maestro es súper importante, pero no es maestro. Se las digo, porque no escucho. Estoy seguro que me la dijeron y no la escuché. Infancia. ¿Cómo se olvidaron de la infancia? Niño. Está viendo que no escuché. Muy bien. Infancia, pero infancia no es igual que niño. Infancia no es igual que niño y acá está el secreto, parte del secreto. ¿Por qué? Porque ¿qué es la infancia? Vean, Paulo Freire no es una persona que se suele estudiar o se suele pensar que habló de educación de la infancia. Paulo Freire se ocupó más de educación de adultos, se ocupó de educación del campo, educación de personas jóvenes y adultas que pasaron la infancia sin ser educadas. En general se piensa que Paulo Freire, y de hecho Paulo Freire no ha escrito cosas específicas sobre la educación de la infancia, no ha escrito. Y esa era una cosa que me preocupaba, porque yo me preocupo mucho por la infancia, he estudiado mucho la infancia, trabajo, hago cosas de filosofía con niños y niñas, he dedicado buena parte de mi vida a pensar la relación entre infancia, educación y filosofía, y decía, pucha, ¿cómo puede ser que un educador como Paulo Freire no se interese o no diga cosas importantes sobre la infancia? Y pronto me he dado cuenta que era un error y que efectivamente Paulo Freire dice cosas preciosas sobre la infancia, aunque no haya escrito libros. Y esa sospecha comenzó a ser apuntalada por varias cosas. Por ejemplo, una es que entre todos los títulos que le dieron a Paulo Freire, que le dieron muchos títulos honoríficos, en una ciudad italiana, en Pisa, le dieron el título de, como si fuera bambino permanente, niño permanente. Paulo Freire tenía casi 70 años. Le entregaron un premio y el premio decía
bambino permanente. O sea, le entregaron un premio consagrándolo como un niño permanente. Entonces, eso hace pensar, Paulo Freire debe tener que ver con la infancia, para que alguien le dé un premio de niño permanente. Y después empecé a leer las cosas que Paulo Freire dice en sus relatos autobiográficos, que son muchos, sobre cómo su infancia y cómo la manera en que fue educado lo inspiró para pensar sus ideas sobre la educación. O sea, Paulo Freire dice que todo lo que él pensó sobre la educación lo aprendió de la manera en que él fue alfabetizado cuando era un niño. Entonces vean, aunque no escriba sobre la infancia, alguien que dice que todo lo que piensa sobre la educación lo aprendió él siendo un niño, nos hace pensar que la infancia debe tener alguna importancia singular para Paulo Freire. Y vean, ¿saben qué es lo que dice que fue lo principal que él aprendió cuando fue educado, cuando fue alfabetizado por sus padres en la casa, en el jardín de la casa del barrio de Casa Amarilla, en Recife, Pernambuco, en el nordeste de Brasil? Paulo Freire no fue alfabetizado en una escuela, fue alfabetizado en el fondo de su casa, abajo a la sombra de un árbol de mango, su papá sentado en una red, su mamá sentada en una silla. Paulo Freire usaba las ramitas de los árboles como tiza y la tierra del terreno como pizarrón, y ahí aprendió a escribir las palabras que eran palabras de su mundo. Por eso Paulo Freire dice, de ahí yo tomé que más importante que la lectura de las palabras es la lectura del mundo, y que la lectura de las palabras debe ayudar a leer el mundo. Cuando fue alfabetizado de esa forma, ¿saben? Paulo Freire dice, ¿saben lo más importante que aprendí? No fueron las palabras. ¿Qué es lo que me dieron quienes me alfabetizaron? Mi mamá y mi papá. ¿Qué es lo más importante que me dieron? Estoy preguntando. Anímense, ¿no? Amor, no. El ejemplo, no. Contexto, no. De nuevo. Palabra, no. Tiempo, muy bien, tiempo. Lo más importante que le dieron es lo único que no se puede dar, tiempo. Y un tiempo que no es el tiempo del reloj. Miren, en griego antiguo hay 3 palabras para decir tiempo. Una es cronos, que es el tiempo terrible, el que pasa sin que uno pueda hacer nada. Es el tiempo de la ciencia, el tiempo de las instituciones, el tiempo del cronómetro, el tiempo de los días, de las horas, de los meses, el tiempo del reloj, el tiempo que pasa sin detenerse. Cronos está dividido en 2 partes, pasado y futuro. En Cronos no hay presente. Como Cronos numera el movimiento, va dando números al movimiento, no para, no tiene presente. En Cronos a lo sumo hay ahora, que es un límite. El presente es un límite entre el pasado y el futuro, y se va como moviendo, como corriendo. El pasado cada vez es más grande y el futuro cada vez es menor. Y el presente va como acompañando el movimiento del tiempo. Pero en el tiempo Cronos no hay presente, hay pasado y futuro. No ese es el tiempo de la educación. Ese es el tiempo, en todo caso, de las instituciones, de la escuela. Organizamos el sistema escolar en función de Cronos. La infancia a veces la pensamos
muchas veces como una etapa de la vida, cuando pensamos a la infancia como una cantidad de años, como el número de años que tenemos, la estamos pensando en un tiempo cronológico. Pensamos que la vida tiene etapas, que esas etapas se dividen y le damos a la primera etapa el nombre de infancia. Ese no es el tiempo de la educación, aunque sea el tiempo de la escuela. De hecho, ahora me viene a la cabeza también, la palabra escuela es una palabra tiempo. ¿Saben lo que significa escuela etimológicamente? Escuela significa tiempo libre, esjolé. Los latinos tradujeron esjolé por otium. Simón Rodríguez dice: critiquen a los que hacen negocio con la educación, con la escuela, que nunca dirán lo suficiente, porque quien hace negotium con la escuela, hace una antiescuela, niega lo que la escuela es, porque si la escuela es otium, tiempo libre, quien hace negotium niega el tiempo libre. Y hoy efectivamente, ustedes compartirán conmigo, si hay algo que no existe en la escuela, es tiempo libre. La escuela, todo tiene que ser aprovechado. El tiempo es cronometrado y todo sirve para alguna otra cosa. La escuela, cuando nace como escuela, no nace como un lugar para aprender, sino un lugar para poder Hola, bueno, menos mal, ya estaba angustiándome. No sé ustedes, vieron, esto es obra de un negociante. Los negociantes cuando se los critica, cortan la voz. No se negocia con el negocio. Igual yo voy a insistir, a lo mejor se corta de nuevo. Pero lo que decía Simón Rodríguez es que si la escuela es ocio, tiempo libre, quien hace negocio con la escuela hace una antiescuela, niega lo que el tiempo es. Porque dice Simón Rodríguez, las escuelas no nacieron para aprender. Para aprender no hace falta una escuela, se aprende en la fábrica, en la familia, en la iglesia, en cualquier lugar. Pero hace falta un lugar que nuestras sociedades no tienen, decía Rodríguez en el siglo XIX, y que hoy tenemos mucho menos. Hace falta un lugar donde se pueda perder tiempo. Hace falta un lugar donde el tiempo sea libre, no para producir lo que me exigen que produzca para pagarme el salario que me pagan, sino para pensar en conjunto lo que creemos que interesa pensar. Entonces vean, la infancia tiene que ver con el tiempo. Yo les decía, hay un tiempo cronos que no tiene presente y que solo tiene pasado y futuro. Pero hay otro tiempo, los antiguos griegos lo llamaban de aión, que es, ¿saben cómo lo definen los griegos a aión? Es el tiempo de la infancia. O sea, cronos es un tiempo adulto. Aión es el tiempo de un niño jugando, es el tiempo del juego. Aión es el tiempo donde solo hay presente. Al contrario de Cronos, cuando un niño juega, no juega
ni en el pasado ni en el futuro, solo puede jugar en el presente. Cuando nosotros le decimos a un niño que juegue en 10 minutos, como en los recreos, es como una imposición que contradice el propio jugar. Solo se juega cuando el tiempo es libre, solo se juega cuando hay presente, solo se juega cuando no solo hay presente, sino cuando se puede estar presente. Y eso es interesante para pensar cómo nos relacionamos nosotros con los niños, con sus juegos, cómo jugamos, si estamos de hecho presentes en el juego o estamos en un tiempo ajeno al juego, que es el tiempo de Cronos. Y lo mismo en la escuela. No tenemos tiempo aquí, no tenemos Cronos, pero eso es otro mundo, otra intervención, otro pensamiento. Recuerdan que yo les decía al inicio, la cuestión principal de la educación es el tiempo. Y ahora estamos hablando otra vez de tiempo. Estamos hablando de que la escuela es un espacio de tiempo y estamos hablando de que nos relacionamos con la infancia según habitemos de una u otra manera el tiempo, porque la infancia, mucho más que una edad cronológica, es una manera de habitar el tiempo, es una manera de experimentar el tiempo. Por eso Paulo Freire dijo varias veces, casi al final de su vida, una cosa extraordinariamente bonita e infantil, que es así. Paulo Freire dijo, miren, mucho más importante que todos los libros que escribí, mucho más importante que las campañas alfabetizadoras que hice, fue no dejar morir al niño que tuve dentro, al niño que fui y a los niños que no pude ser. Extraordinario. Mucho más importante que los libros que escribí fue no dejar morir al niño que fui y a los niños que no pude ser. Vean por qué entonces Paulo Freire un niño permanente. Y vean entonces cómo Paulo Freire ayuda a pensar otra relación con la infancia en educación, otra política de relación con la infancia. No es una educación de la infancia, no es una formación de la infancia como estamos acostumbrados a pensar. Es una infancia de la educación, es un nuevo tiempo para la educación, es el único tiempo en el que es posible educar. Porque si ustedes piensan lo que decíamos antes, así como solo se puede jugar en el presente, solo se puede educar en el presente. Solo se puede educar si se está presente en el presente. Miren, ¿qué es la infancia? Otras cosas que encontré maravillosas en Paulo Freire es que Paulo Freire, cuando a Paulo Freire le gusta mucho una cosa, ¿saben cuál es el mayor elogio que le puede ofrecer? Dice que es como un niño. Cuando algo le gusta mucho, dice parece con un niño. Y no lo dice de cualquier cosa. Por ejemplo, en 1984, cuando va a Nicaragua, inicio de la revolución sandinista, dice Paulo Freire, el mayor elogio que yo le puedo dar a esta revolución es que es una revolución menina, una revolución niña. ¿Por qué? No solo porque tiene pocos años, sino porque no ha perdido la capacidad de preguntar y preguntarse, de inquietarse, de vivir una vida curiosa, de no satisfacerse con las cosas como son y siempre pensar que pueden ser de otra manera, inclusive sí misma, por no volverse una revolución adulta que ya se sabe cómo ella misma puede ser, sino que es una revolución infantil porque permanentemente se preocupa por preguntarse ella misma cómo puede ser. Bueno, Cronos es implacable y tenemos que terminar. Estamos comenzando. Es maravilloso sentir hacia el final que estamos en el comienzo, que estamos en la infancia. Es maravilloso terminar en la infancia porque justamente la infancia, vean, no es una etapa de la vida, porque eso es en Cronos, no es una edad cronológica, no es un número de años,
sino es una manera de habitar el presente, una manera curiosa, inquieta, interrogadora, insatisfecha, incómoda e incomodante, no sé si existe esa palabra, incomodadora de las formas de vida instituidas. Y yo creo que aquí tal vez encontramos sentido, lembran, iba a decir, ¿se acuerdan de aquella pregunta inicial? ¿Por qué Paulo Freire incomoda tanto a un muerto? ¿Por qué alguien que vive del amor genera odio y genera miedo? ¿Por qué? Bueno, yo creo que tiene que ver con este carácter infantil de Paulo Freire, con esta afirmación de la infancia. Creo que tiene que ver con esta afirmación de la infancia no como etapa de la vida, no como edad cronológica, sino como manera de habitar el presente, manera inquieta, manera preguntadora. De Paulo Freire se habla mucho de la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la esperanza, la pedagogía de la autonomía. Yo creo que la obra más importante de Paulo Freire es por una pedagogía de la pregunta, porque es en esa obra que Paulo Freire dice: lo más importante que es necesario enseñar es a preguntar y a preguntarse. Y vean entonces por dónde nos aparece de vuelta la infancia. En la pregunta, como hacen los niños, que preguntan y parece que no quieren parar de preguntar. Y a veces nosotros nos inquietamos, nos desacomodamos y no acogemos, no escuchamos, no tenemos tiempo para una pregunta. Bueno, ahora yo no tengo más tiempo para seguir, pero terminamos y empezamos. Y ojalá, digo como al inicio, tenga estado a la altura de ustedes, a la altura de Paulo Freire, a la altura de la educación y sobre todo a la altura de la infancia. Si algún día nos ponemos a la altura del tiempo de la infancia, de la curiosidad de la infancia, de la inquietud infantil, de la inconformidad con el mundo, esa es la inspiración que me hace pensar Paulo Freire. Quién sabe, podamos vivir otra política para la vida de educadores que queremos vivir. Muchas gracias. Y que conste, sobraron 7 minutos de Cronos. No sé cómo seguimos, yo me estoy yendo, pero ¿viene alguien acá? ¿Cómo? No me estoy escapando. Creo que no hay preguntas, ¿no? Así terminamos, me parece, que no hay tiempo, pero... Bueno, debe haber un intervalo ahora, ¿o no? ¿Alguien sabe qué hacemos? ¿Intervalo? Bueno, hacemos una pausa. Y después viene Dilma, no se la pierdan, maravillosa. Presidenta de Brasil, siempre para muchos. Con mucha atención. Bueno, ustedes no le dieron el aplauso suficiente a este gran invitado, ¿cierto? Walter Coan, muchas gracias. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a todos. Maravillosa atención, miradas infantiles y que siga como comenzamos. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño receso, como ya él lo hizo muy bien y les anunció 15 minutos, porque ustedes saben que tenemos el tiempo un poco limitado, debido pues a que se nos extendió un poco la instalación del Congreso. 15 minutos y les invitamos para que regresen. Yo sé que ustedes tienen la programación en la mano y saben quién va a continuar con nosotros en esta tarde, así es que les invitamos para que no se vayan a perder nuestra siguiente invitada. Continuamos en instantes con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta tarde y en hoy, el primer día, la primera jornada académica que tendremos de este importante Congreso Internacional de Política Educativa de América Latina, Educación desde América Latina, Paradigmas, Innovaciones y Experiencias. Ya regresamos.